Louis Leonard Bradbury, nace en 1823, y fallece en 1892. Originario de Bangor, Maine, se mudó a El Rosario, Sinaloa, México, a principios de la década de 1860. Amasó una fortuna increíble, en las minas de plata del Tajo. Se casó con Simona Martínez, quien era de nacionalidad mexicana, en Mazatlán, alrededor de 1867. Pero luego, se mudó con su familia a California. Alrededor de 1883, Bradbury adquirió el rancho Azusa de Duarte, en el sur de California, que ahora forma parte de las ciudades de Duarte y Bradbury, en el condado de Los Ángeles, California. Exitoso hombre de negocios estadounidense, del siglo XIX, construyó su riqueza en la industria minera de México, y mediante la adquisición de bienes raíces en California. A su muerte en 1892, dejó una fortuna considerable a su esposa, Simona Martínez, y a sus 6 hijos. Según el álbum de los miembros de la familia, esta fortuna estaba valorada en $15 millones en 1892, o aproximadamente 100 millones en 1990. Simona Martínez de Bradbury, nació en 1845 y murió en 1902. La esposa mexicana de Louis Bradbury, era conocida como la Cenicienta del Rosario, porque provenía de una familia muy humilde, y trabajaba como empleada doméstica en la casa de Bradbury, antes de su matrimonio. Un artículo en Los Angeles Times, luego describió a Simona, como la hija vivaz de una familia española, líder en Mazatlán. El anuncio de su muerte, en Los Angeles Times, 12 de diciembre de 1902, señala que Louis Bradbury, la había nombrado como albacea, y administradora de sus negocios. Simona manejó los asuntos comerciales de la familia durante 10 años, luego de la muerte de su esposo en 1892. El artículo de Los Angeles Times, la llamó una mujer de negocios excelente y capaz, destacando su desarrollo, su comprensión de las prácticas comerciales, y del idioma inglés. Sus hijos fueron Simonetta Bradbury, 1868-1939. Rosario Bradbury, 1870-1911. Juan Bradbury, 1872-1913. Minerva, Minnie Bradbury, 1874-1919. Luisa Bradbury, 1876-1957. Louis Bradbury hijo, 1881-1948. En 1890, la familia Bradbury viajó a Europa durante 4 meses. Mientras Louis Bradbury atendía asuntos de negocios, su esposa e hijos, recorrieron varios países, viajando con gran estilo. Los alojamientos de primera clase, los cocineros privados y las mucamas, y la ropa hecha a la medida, eran parte de la vida diaria de la familia Bradbury en ese momento. Llegando a México alrededor de 1862, Louis Leonard Bradbury comenzó a acumular barras, o acciones de las minas del Tajo. Para 1873, había adquirido el control como accionista mayoritario, aumentando sustancialmente su riqueza en el proceso. Bradbury fue uno de varios inversionistas extranjeros de gran éxito, en los siglos XIX y XX en México. El éxito de Bradbury en la industria minera de México, le brindó a su familia un estilo de vida lujoso, a fines del siglo XIX y principios del XX. La familia mantuvo varias propiedades y viviendas, distribuidas entre el norte y sur de California, además de varias minas en México. Durante el periodo colonial, los propietarios de minas españoles formaron el Real Cuerpo de Minería. Este gremio estableció las ordenanzas de minería, una serie de códigos y ordenanzas, otorgando privilegios y beneficios a sus miembros, en todo lo relacionado con la industria minera. Estas ordenanzas protegían los derechos de los terratenientes españoles,
por encima de los derechos de los ciudadanos colonizados de México. El impacto de las inversiones extranjeras, y la propiedad de la tierra y los recursos naturales de México, jugaron un papel importante en las futuras revoluciones sociales y políticas del país. En 1879, Louis Bradbury transfirió la mayoría de sus acciones, de las minas del Tajo, a su esposa Simona. Las razones por las que Bradbury vendió la mitad de sus acciones no están del todo claras. El contrato establece un precio de venta de 30,000 pesos, aproximadamente 2,750 al día de hoy. Una teoría es que Bradbury creía que era inoportuno que un estadounidense tuviera una participación mayoritaria en una empresa mexicana en ese momento, y transfirió temporalmente sus acciones mayoritarias a su esposa, ciudadana mexicana, por razones de seguridad. Su nieta, Rosario Bradbury Winston, 1870-1911, escribió el resto de la historia en un diario personal. 25 de junio de 1890. En una iglesita, frente a Santa María de Roma, vimos el flagelo a la columna de Nuestro Señor. Las damas no pueden entrar a la capilla. Tenían que verla a través de una ventana. John y Romelli entraron. Si alguna mujer entra por la puerta, será excomulgada. 26 de junio de 1890. Nos levantamos bastante temprano, para poder arreglarnos los vestidos negros, y las mantillas para ir al Vaticano, a ver al Papa. Fue la ceremonia en la Capilla Sistina, donde los cardenales fueron ordenados por el Papa. El pobrecito, se ve tan viejo. Apenas podía levantar la mano para dar la bendición. Lo llevaron adentro en un trono. La procesión fue magnífica, con todos los diferentes oficiales de guardia y eclesiásticos, ataviados con sus respectivos trajes de gala. El señor Llama obtuvo el permiso para que fuéramos. Son muy difíciles de conseguir. Regresé al hotel justo a tiempo para empacar, y a las 3 en punto, partí de Roma hacia Florencia. El señor Llama fue a la estación con nosotros. Mamá le ha dicho que le encarga 4 estatuas de mármol de Carrara. 3 de enero de 1898. Mamá se está preparando para ir a México con Luisa. Le pregunté qué me daría si yo fuera en su lugar. Parecía encantada con la idea, porque no quiere ir. Le dije que lo pensaría y se lo haría saber. 15 de enero de 1898. Salí de Los Ángeles esta mañana a las 11:45. Mamá, Minnie, Luisa, Luis, Tini y el señor Polk bajaron al tren para despedirnos. Me sentí muy mal dejando a mis 3 bebés. No creo que lo vuelva a hacer. Pobre Jim, se sintió tan mal porque no sabe cuándo los volverá a ver. El bebé estaba dormido cuando él se fue. Lloré al partir el tren, salí de la estación durante una buena hora. 24 de enero de 1898. Llegué a Mazatlán esta mañana. John salió al lugar para encontrarse con mamá, como pensó, y se sorprendió mucho al verme. 14 de marzo de 1898. Fui esta mañana a ver al juez Bignell. Tuve otra larga charla. Hablamos sobre el testamento y algunas otras cosas. Tuve una larga conversación con las muchachas y mamá, sobre lo que me dijo el juez Bignell sobre papá. 5 de abril de 1898. Minnie se va a enfermar muy pronto, según todos los informes. Estamos todos esperando más noticias del recién llegado. No me sorprendería si el bebé llegara esta noche. Aquí, algunos hechos durante ese periodo. El diario de Bradbury de 1876, registra una revuelta encabezada por Porfirio Díaz,
que desafió al entonces presidente de México, Sebastián Lerdo de Tejada. Esta revuelta allanó el camino para el porfiriato, la presidencia de 35 años de Porfirio Díaz, quien finalmente se vio obligado a exiliarse en 1911. El 20 de febrero de 1876, sucede la pronunciación en Oaxaca, a favor de Porfirio Díaz. Estalla una guerra pronunciada en Lagos, con 400 hombres. El general Arce regresa al puerto. Todo por el presidente Lerdo. El 1 de junio de 1876, Bradbury escribe: "La revolución parece estar más cerca. Se reclutaron muchos voluntarios aquí". El porfiriato animó a inversionistas de países extranjeros a desarrollar lazos económicos con México. Sin embargo, muchos ciudadanos mexicanos se desilusionaron con las políticas de Díaz, particularmente porque la propiedad de la tierra y el control de los recursos naturales residían en su mayoría en manos de extranjeros, lo que creaba una distribución desigual de la riqueza. En el diario de Bertrand Lee, gerente de las minas, de 1887 a 1899, brinda un vistazo de las operaciones diarias en las minas del Tajo. La minería es una ocupación inherentemente peligrosa. Los peligros del trabajo, señalados en este diario, son de particular interés, con la culpa de los accidentes y la muerte, normalmente a cargo del empleado. A pesar que está lleno de detalles mundanos, como informes meteorológicos estacionales, y las llegadas o salidas de varios empleados, este diario privado también incluye relatos dramáticos de robos, asaltos, inundaciones repentinas, embriaguez de empleados, accidentes y amputaciones, viruela y gangrena. Martes 31 de octubre de 1893. Uno de los hombres que conducen los carros minerales al molino, de nombre Secundino Núñez, murió esta tarde por fractura grave de mandíbula. El lunes 30 de octubre, muy temprano en la mañana, intentó saltar a su asiento en el carro mineral. En el momento que salía de la quebradera, resbaló, y la rueda del carro le pasó por encima del pie y la pierna, provocándole heridas complicadas y peligrosas. El doctor Haas se ocupó del caso con su habilidad habitual, pero desde el principio tuvo temores con respecto al caso. Y finalmente, el señor Núñez sucumbió a la gangrena y se le trabó la mandíbula. Fue enterrado al día siguiente. Los títulos de propiedad, los mapas de parcelas, las concesiones mineras y los documentos inmobiliarios proporcionaron evidencia del historial de propiedad y los derechos asociados con una propiedad en particular. También servían como prueba de compra y funcionaban como acuerdos legales. Durante el porfiriato, el presidente Díaz dio la bienvenida a los inversionistas extranjeros a México y alentó las inversiones extranjeras en sus recursos naturales. Estos documentos, firmados por el presidente Porfirio Díaz, entre 1897 y 1909, poco antes de su exilio en 1911, certifican la compra o propiedad de varias parcelas de las minas de Copala, en Sinaloa, México. Estas parcelas fueron finalmente compradas por Bradbury Estate Company, de 1927 a 1928. Según los registros de la familia, las actividades mineras de la familia Bradbury llevaron la electricidad al pueblo del Rosario. La planta de energía eléctrica y de gas comenzó a operar en 1912, reemplazando a una planta de vapor más antigua. Louis Bradbury Jr. tomó el control de los negocios de la familia en 1902. Y la compañía de bienes raíces Bradbury fue incorporada en 1904. Con los años, esta compañía fue decayendo hasta ser disuelta en 1965. Aquellos días de ser los varones de la minería, de la familia Bradbury, terminaron. Pero ese legado permanece en la historia, mostrando lo interesante y valioso de su existencia, en los anales del desarrollo de México y California.